Su muerte, como su vida, sucedió entre sombras de alcohol y desesperación. El escritor del Corazón delator fue encontrado en un completo estado de delirio un 3 de octubre, desaliñado y vestido con la ropa de un extraño, fuera de este mundo y ajeno a la realidad. 4 días después murió en un hospital. Tenía 40 años. Sus últimas palabras fueron: Señor, ayuda a mi pobre alma. Un alma que se apagaba demasiado pronto, arrastrando consigo a todos sus fantasmas internos. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Fruto de una peculiar pareja de actores callejeros que vivían en la pobreza. Ambos murieron antes de que pudiera conocerlos, pues a los 2 años quedó huérfano. Un acomodado y próspero hombre de negocios, John Allan, que vivía junto a su esposa Frances en Richmond, Virginia, acogió al pequeño y aunque éste tomó el apellido del padrastro y creció en su hogar, nunca llegó a ser adoptado legalmente. Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados afroamericanos que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño, escuchó historias sobre zombis, aparecidos y magia negra. Era un ávido lector de los cuentos de terror publicados en las revistas inglesas y escocesas que llegaban a la oficina de su padrastro. Lo gótico y lo romántico se mezclaban en esas historias en las que los argumentos tenían lugar en páramos sombríos, mansiones en ruinas y cuyas protagonistas eran familias castigadas por una maldición. En la adolescencia se mostró constantemente nervioso e irritable, con un brillo de ansiedad y tristeza en sus ojos. Empezó a tener frecuentes pesadillas que lo atormentaban, mientras se manifestaban mayores problemas constitucionales familiares. Llegado el momento, su padrastro decidió pagar los estudios universitarios con el deseo de que aprendiera leyes y comercio. Matriculado en la Universidad de Virginia, Poe se aficionó demasiado al juego, ya que el dinero que recibía de su familia no era suficiente, y a la bebida, lo que le provocaba un estado a la vez de euforia y lucidez. Durante su estancia en la universidad, Poe se interesó por todas las disciplinas y siempre iba con un libro entre las manos, pero cuando su padrastro se negó a pagar sus deudas de juego, se vio obligado a dejar el centro, humillado y deshonrado. Tras discutir con John Allan, Poe se marchó a Boston con un baúl y algo de dinero. Después escribiría sobre el hecho del rompimiento, cuestionándose sobre los motivos que lo llevaron a soportar la violencia que su padrastro ejercía en él, incluso llegando a realizar insinuaciones y acusaciones sobre datos íntimos y de conducta de su finada madre biológica. En 1827 publicaría su primer libro, Tamerlán y otros poemas, que pasó desapercibido. Los recursos económicos de Poe empezaron a menguar y se dio cuenta de que no tenía lo suficiente para vivir, por lo que se alistó en el ejército. Fue entonces trasladado a Charleston y con el tiempo fue ascendido a artificiero. Pero también aquí tuvo problemas. Tras ser juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831, partió hacia Nueva York y publicó, con la ayuda de algunos antiguos compañeros de academia, su obra Poemas. Ese mismo año murió su hermano mayor que vivía con sus abuelos maternos a causa de los estragos del alcoholismo de forma muy prematura. En 1833, Poe ganó un premio de $50 por la obra manuscrito hallado en una botella, y gracias a la ayuda de un acaudalado caballero llamado John Pendleton consiguió trabajo como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, donde pudo publicar diversas narraciones. Bajo su dirección, el periódico se convirtió en el más importante del sur del país. El 22 de septiembre de 1835, Poe se casó con su prima de 13 años, Virginia Eliza Clem, aunque en el certificado de matrimonio que se expidió meses después aparecía registrada con la edad de 21 años. En esa época, Poe tenía 26 años. La situación económica de Poe mejoró bastante y se trasladó junto con su esposa y su suegra a Richmond,
donde por primera vez desde su niñez pudo vivir tranquila y cómodamente. En esa época, Poe desarrolló el germen de lo que posteriormente se conocería como novela policíaca con la obra Los crímenes de la calle Morgue. En 1843 obtuvo un éxito extraordinario con un relato acerca de un fabuloso tesoro escondido llamado El Escarabajo de Oro, y en 1845 escribió El Cuervo y otros poemas. En 1846 Poe publicó una de sus obras más famosas, El Barril de Amontillado. Una tarde de ese mismo año Poe y los suyos tomaban el té en su casa, en compañía de algunos amigos. Virginia, su esposa, había aprendido a acompañarse con el arpa y le cantaba con mucha gracia las melodías que más le gustaban. Súbitamente y como escena de alguno de sus cuentos, la voz de su amada se cortó en una nota aguda y un río de sangre comenzó a manar de su boca. El 30 de enero de 1847, murió a causa de tuberculosis y según cuentan los amigos de Poe, este siguió todo el cortejo funerario ataviado con su vieja capa de cadete, una prenda que durante meses había sido la única ropa de abrigo que había habido sobre la cama de Virginia. Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida. En 1849, Poe concertó un matrimonio con un amor del pasado con el que se había reencontrado. A pesar de que todos sus allegados lo notaban entusiasmado, un día simplemente desapareció y se le perdió el rastro. La boda se había planeado para el 17 de octubre. Pero el día 3 de octubre fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio, angustiado y necesitado de ayuda inmediata. Sus ropas no le pertenecían y no sabía de sí mismo. Finalmente el domingo 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada. En aquella cama de hospital lo escucharon decir, «Señor, ayuda a mi pobre alma», y murió. Música original y adaptación del texto realizadas por Eduardo Arballo Delgado para la plataforma de divulgación científica y difusión del arte, El Universo es Infinito.